Satanás no le forzó. Por lo tanto, el responsable de esa decisión no fue el diablo, fue el hombre. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos aquí con Marisol, mi compañera de charlas. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Un tema que realmente cuando yo entendí esto, dije yo, wow. No dije lo wow, dije wow, ¿verdad? ¿Verdad, Marisol? Sí. Un tema acerca de quiénes somos nosotros, quién es el ser humano y la obra de Cristo. Hoy empezamos una serie que vamos a, quizás en 2, 3 capítulos vamos a estar hablando del tema. ¿Sabías, Marisol, de que nosotros fuimos al comienzo de la era, Adán y Eva, éramos superhumanos, Superman y Mujer Maravilla? Así es. Y doctora, vos sabés que inclusive hay evidencia científica de eso, ¿verdad? Que los antropólogos cada vez van descubriendo más de que la famosa generación antidiluviana, ¿verdad? Exactamente. Que éramos gigantes y como vos solés decir que me encanta, Mujer Maravilla, ¿verdad? Superhéroes. Superhéroes, ¿verdad? La razón por la cual los niñitos, desde niños, todos alguna vez quisimos tener superpoderes. Todos. No creo que nadie de niño no haya querido tener algún superpoder. ¿Por qué todos queremos tener superpoderes? Porque cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en el Edén. Y como imagen y semejanza de Dios, teníamos superpoderes. Y eso lo perdimos. Y justamente la obra de Cristo, de la cual vamos a estar hablando, es lo que Él vino a hacer para recuperar esa imagen de Dios, o sea, esos superpoderes, y que nosotros podamos ser otra vez Superman y Mujer Maravilla. De eso vamos a estar charlando con Marisol. ¿Empezamos? Sí, espectacular. Cuando me dijiste, vamos a hablar de la obra de Cristo, dije, wow, qué temazo. Y da para mucho, ¿verdad? Para Sí, escudriñar realmente. realmente, interesantísimo. Sí. Mucho más de lo que yo pensaba, porque a mí me enseñaron que Él es nuestro Redentor, al que nos salvó del infierno, nos salvó de la condenación eterna, y todo eso es. Pero cuando yo descubrí de que no solamente era eso era parte de un plan mayor, que es justamente recuperar las capacidades y poderes que tuvieron nuestros padres, Adán y Eva, que eran superhumanos, y crear una super raza. Dije yo, wow, esto sí que se pone cada vez más interesante. Impactante. Sí. Empezamos. Génesis 1, 26, 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Está hablando acá la Trinidad. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces acá vemos que Dios le llama hombre tanto a Adán y a Eva, porque forma parte de la raza humana. Y los creó a su imagen y semejanza y le entregó el dominio y señorío sobre el planeta Tierra. O sea que tener el dominio sobre el planeta Tierra ya significa que eran personas con grandes capacidades que nosotros ahora en esta era no estamos teniendo. Y también le llamó Adán a ambos. ¿Sabía eso? No, o sea, Que ambos se llamaban, hombre y mujer se llamaban Adán. ¿Ve? Sí. Y esto está en Génesis 5, 1 al 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Génesis 5, 1 al 2. Revisen su Biblia después. ¿Sí? Bueno, estos dos seres fueron creados de dos materiales. Esto es muy importante entender para justamente entender posteriormente la obra de Cristo, lo que Jesús vino a hacer. ¿Para qué vino Él? Entonces, hoy vamos a entender quién es Adán, o quién fue Adán. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Significa que Él agarró tierra, justamente Adán significa, literalmente viene de la palabra Adama, que traducido Adama es tierra colorada. O sea, esa es nuestra tierra acá, nuestra tierra guaraní. Sí. Y cuando vamos al interior venimos todos rojos, nuestro campeón blanco que se cuesta funde. para que sacar con... Ya no sale ya. Así es. Ya no sale. De ese material fue hecho Adán. O sea, cuando decimos Adán, nos referimos a Adán y a Eva. Entonces, polvo de la tierra, les formó de tierra, de Ubiputá, y después sacó su propio espíritu y puso en ellos. Y entonces estos seres fueron creados por dos materiales. Eran tierra y eran también cielo, porque de su mismo espíritu Dios les creó.
dos materiales. Entonces, esto es importante para entender la caída. Entonces, Adán era hijo de la tierra, polvo, y era hijo del cielo, del el Espíritu Espíritu de de Dios. Dios. Sí. O Y sea, por su tenía el Espíritu de Dios. tenía esa naturaleza divina. Ellos eran dioses Sí. con minúscula. Sí. Eran seres superiores, eran hijos de Dios, eran perfectos. Y su perfección, ¿cómo se evidenciaba? Por ejemplo, tenía una inteligencia superior. Imagínate, Marisol, de que ellos le pusieron nombre a todos los animales y recordaron los nombres. Claro, ¿cómo se van a tanta cantidad de especies, verdad? Nosotros a veces nuestro perrito vení, Chicho, vení. Yo con mi hijo, Dios mío. Mauricio, Facundo, Fernando, Marisol tiene 4 hijos, ¿verdad? Que son 4 bombones y a veces confunde. Le dice, Fernando, que no soy Fernando mamá, soy Miguel. Y más cuando estoy apurada. Imagínense recordar todos los nombres de todos los animales. Eso era de una inteligencia superior. Superior. Sí, conste que mi amiga Marisol tiene inteligencia superior. Entonces, tenían capacidad de liderazgo. ¿Cómo se evidenciaba esa capacidad superior de liderazgo? Porque fueron llamados a gobernar el planeta Tierra. O sea, el propósito de Dios era que un patriarcado y un matriarcado juntos gobiernen el planeta Tierra. Ellos iban a ser la cabeza del planeta. Tenían cuerpos perfectos. O sea, Adán no se tenía que matar en el gimnasio para tener músculo. Eva no tenía que tampoco hacer 1000 abdominales para tener cinturita. No. Ellos eran cuerpos perfectos y no necesitaban consumir proteínas porque sus cuerpos, sus células no morían. La muerte no había entrado en la raza humana. Entonces sencillamente consumían vegetales para un equilibrio bioquímico. Claro. Pero no necesitaban consumir proteínas porque las proteínas son para regenerar tejidos que van muriendo. Nosotros hoy sí necesitamos consumir proteínas porque nuestras células mueren por millones cada día. Pero ellos no necesitaban, ellos no había muerte, ellos no tenían que matar animales para comer. Entonces tenían cuerpos perfectos y tenían libre albedrío. Eran seres superiores que tenían la capacidad de decidir por el bien o por el mal. Y el propósito de Dios es que ellos decidan por el bien, pero que decidan. Dios no quería que ellos estén con Él, queden con Él, sin que ellos tengan la opción de dejarle a Dios. Porque Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios que obliga, no es un Dios que exige. Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios es un caballero, como solemos decir. Y en este caso, de Adán y Eva, ¿qué hizo? Les dio la oportunidad de decidir si quedarse con Él o no. Cuando coloca 2 árboles en el medio del Edén, en medio del jardín. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Si ellos comían el árbol de la vida, que no les estaba prohibido comer, ellos podían comer el árbol de la vida, ellos automáticamente se convertían en inmortales. Pero si comían del árbol de la ciencia del bien y el mal, se convertían en personas mortales y la muerte entraba en ellos. ¿Qué ellos decidieron? Decidieron comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Decidieron alejarse de Dios libremente y en ese momento lo que sucedió, el resultado de esa decisión que ellos tomaron, nos sigue afectando hasta ahora. O sea que cuando Dios nos creó, Él ya nos creó con ese libre albedrío. Sí. Porque Él también nos creó a su imagen y semejanza. Sí, así mismo. Y entonces ellos optaron por comer, decidieron libremente. Sí. Satanás no les forzó, les tentó, pero no les forzó. Yeah. Por lo tanto, el responsable de esa decisión no fue el diablo, fue el hombre. Yeah. Y prácticamente lo que hizo el hombre fue entregarle la llave del planeta Tierra a Satanás. Y al entregarle la llave del planeta Tierra, automáticamente el mal entró no solamente en ellos, no solamente dañó la genética humana, porque el pecado es daño genético. Sí. No solamente eso, sino que dañó toda la naturaleza. Le entregaron el dominio del planeta al diablo y de ahí comenzaron todos los males sobre el planeta. Wow. Todos los males que conocemos. Entonces, a partir de ese momento, entonces Dios, que sabía lo que iba a pasar, que ya había preparado un plan, porque Dios sabía, si me dicen, si Dios sabía que iba a pasar, ¿por qué no evitó? No, Él no podía evitar. ¿Por qué? Porque Él respeta al hombre. Y así como a Adán le permitió decidir, a nosotros también hoy nos permite decidir entre el bien y el mal. Nosotros decidimos entre la santidad o la impiedad, ¿sí? Entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Esa es la decisión que tomamos cada día. Dios no va a intervenir en esa decisión, ¿verdad? Por amor a nosotros y por respeto a nosotros. Y lo mismo hizo con Adán. Adán decide y la consecuencia principal de la caída es la pérdida de la naturaleza divina.
O sea, su espíritu, su cuerpo espiritual murió. O que podríamos decir que quedó como un poroto, pero la Biblia le llama muertos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que dice que aquellos que no creemos que no fuimos redimidos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, la situación de la raza humana ya era patética. Cayó. El daño genético causó tanto mal. Al comienzo, el daño no era tan visible, Exacto. porque ellos todavía vivieron muchos años, ¿verdad? Casi 1000 años podían vivir en ese tiempo. El otro mal que vino a causa justamente de la decisión que ellos tomaron es la muerte. La muerte oficialmente entró en el planeta, comenzó a afectar todo ser vivo ya muere. Animales, plantas, ser humano, ya la muerte. La muerte tomó todo dominio sobre el planeta. Y a causa de todo esto, y posiblemente, esto es una deducción lógica, no lo dice así abiertamente en la Biblia, posiblemente Adán y Eva, ahí, al darse cuenta que la muerte había entrado en ellos, que ya iban a morir, o que comenzaban a morir, Claro. entonces ellos quisieron compensar eso comiendo el árbol de la vida. Imagínate un ser malo, pecador, con malas intenciones, que es lo que ellos iban a comenzar a hacer porque se apartaron de Dios, y es inmortal. No, Sí. iba a ser terrible. Adán iba a seguir viviendo si comía el árbol de la vida en ese estado en el que estaba, ¿verdad? Entonces, ¿Dios qué hace? Dios soluciona el problema sacándole al hombre, literalmente echándole del Edén, donde estaba el árbol de la vida, y cerrando el camino al árbol de la vida. Y ahí se Impidiendo que ellos, cierra el Edén. cierran el Edén, les saca a ellos el Edén, porque habrán tenido las intenciones, por algo Dios hizo eso, habrán tenido las intenciones de comer el árbol de la vida. Iban a ser entonces como aquellos que vieron la película de Thor, ¿se acuerdan de Loki? Bueno, Sí. bueno, iban a ser como Loki, amargados, enojados, frustrados, traumados, con todo el problema del mal en sus mentes y en sus corazones, y nunca felices, nunca satisfechos, y causando daño, queriendo venganza, codiciando el poder, etcétera. Así iban a ser Adán y Eva, como Loki, el prototipo del mal, ¿verdad? De un inmortal malo. Entonces, para evitar eso, Dios les quita del Edén, cierra el camino al árbol de la vida, y ese árbol con esos frutos de la vida están de vuelta disponibles para el hombre en Apocalipsis cuando la redención está completa. Wow. O sea, que no es que Dios no quiere que ellos coman, no quería que coman ellos estando en ese estado pecaminoso, de mal, de daño. Cuando se termina todo el proceso de redención, entonces ahí el hombre Ahí come. recién. ¿Verdad? Entonces imagínate todo el plan perfecto de Dios, Ali. Wow. No sé, pierde el Edén, el hombre ya está mal, el ser humano, como dice, estaba hecho una ruina, Claro. genéticamente era el daño, el hombre necesitaba redención, necesitaba regeneración. ¿Qué significa regeneración? Recibir una nueva genética. Necesitaba que alguien pague por su pecado porque él ya no podía pagar por su propio pecado y la paga del pecado es muerte. Esa ley está hecha por un Dios santo y justo, por lo tanto aquel que peca tiene que morir. Eso dice la ley, ¿verdad? Entonces Adán y Eva estaban condenados a muerte y con ellos toda su descendencia. Pero para salvar a la humanidad, redimir a la humanidad, Dios tenía que hacer un plan y Dios ya tenía ese plan. Dice que antes de la fundación del mundo Dios ya hizo el plan, el cordero ya fue sacrificado, ya estaba todo hecho el plan. Entonces, ¿qué hace Dios? Da una promesa al hombre. Me encanta esa promesa. Esa es la primera promesa mesiánica y dice así, está en Génesis 3:15. Apenas cayó el hombre, Dios ya promete la venida de un Salvador. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, le dice a la serpiente. Esta es la maldición contra la serpiente. Y dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, lo que Dios está prometiendo acá le dice, un día, ¿sabes qué, Satanás? Porque hiciste esto, le dice. Va a llegar el día en el que el hijo de una mujer, porque a la mujer le engañaste, el hijo de una mujer te va a aplastar la cabeza, o sea, te va a destruir. En el proceso vos le vas a lastimar en el talón, o sea que vas a impedir que él camine unos días. Una herida en el talón no es mortal, pero una herida en la cabeza sí. Él te va a aplastar la cabeza y vos le vas a herir en el talón. Esta es tu condena, esta es tu maldición, Satanás, le dice. Esta es la primera promesa mesiánica. Y a partir de ahí hay una línea mesiánica que toda la Biblia, a partir de Génesis 3, toda la Biblia, esa línea sigue hasta el Nuevo Testamento.
Y en ese Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, los libros de Mateo, el libro de Lucas, todos los libros comienzan a hablar de la venida del Salvador. Y me encanta la frase que dice en el libro de Gálatas 4, que dice, y cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Cumplido el tiempo. ¿Para qué le envía a su Hijo nacido de mujer? Entonces, el verbo se hizo carne. El verbo era el logos, literalmente el dicho el logos. ¿Y el logos qué significaba en ese tiempo? El logos era un concepto de la filosofía griega. Los griegos creían en el logos. ¿Y qué significaba para los griegos el logos? Es la fuerza que creó el universo y sostiene el universo. Ese es el logos. Pero para la filosofía griega era una fuerza impersonal. Lo que hace el apóstol Juan al hablar de ese logos, le dice, no, el logos es una persona, no es una fuerza impersonal, no es un poder vibrante abstracto que está por ahí. El universo, sí, como dice, ¿verdad? No, el logos es una persona y esa persona es Cristo. Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Y les leo Romanos 8, 28 al 29, que dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, este Superman viene a la tierra, viene el logo, se hace carne, es Superman, tiene todos los superpoderes, tiene la perfección de Dios, la misma perfección que tuvo Adán, con la que fue creado Adán, y él ahora es como le dice el apóstol Pablo, es el postrer Adán. Él vino para levantar la raza humana. El postrer Adán, sí. Él vino para completar todo el proceso de redención. Él vino para volver a levantar la raza caída en ruinas y volver a transformarnos en superhumanos. O sea, él vino a recuperar todo lo que se perdió en el Edén. Así. Todo lo que perdieron Adán y Eva. Y no solamente todo lo que perdió Adán en el Edén, a brindarnos mucho más, porque su obra fue tan perfecta que a él, Dios el Padre, le da como herencia el universo, ya no solo el planeta Tierra. Claro, porque a Adán le entregó las llaves del planeta Tierra. Sin embargo, a este postrer Adán, Dios le da el universo como herencia. Y ¿sabes lo que me encanta? Que la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. O sea, nosotros somos coherederos del universo. O sea, que un día vamos a gobernar el universo con Cristo. Wow, qué impactante. Y yo no creo que vamos a gobernar un montón de rocas en el universo. No sabemos qué maravillas hay allá. Eso es las cosas que ojo no vio, dice Pablo, nos esperan allá. Sí. Entonces, lo que sí tenemos que prepararnos, porque algún día vamos a tener superpoderes, vamos a ser Superman y Mujer Maravilla. Mujeres van a ser Superman y Mujer Maravilla comparando con nosotros. Lo que más me gusta es que vamos a tener cinturita. La cintura. y el avión invisible, wow, esa es la Mujer Maravilla, sí. El cinturón de la verdad. Sí. Pero que es cierto lo que decís, que también tenemos que entrenarnos para eso, para gobernar. Para gobernar el universo. Entonces, el propósito de Jesús, la venida del Mesías, es para levantar esa raza caída. No solamente redimirnos y llevarnos al cielo para que estemos forever en el cielo y estemos ahí todos tranquilitos y vivamos felices y contentos en el cielo. No, el propósito es levantar una super raza, una raza de hombres y mujeres súper poderosos para tener una comunión íntima con Dios. O sea que se va a trabajar también en el cielo. Claro. Hay va a haber cosas que hacer. Ahí, no es que vamos a estar. No vamos a estar tocando nuestra arpita a los millones de años, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de Jesús. Entonces, en el próximo capítulo, a la misma hora, por el mismo canal, la próxima semana, vamos a empezar a estudiar punto por punto la obra de Cristo. ¿Qué es lo que Él hizo y qué es lo que Él hace para que nosotros nos transformemos en estos superhumanos? Wow. Superman y Mujer Maravilla. Vamos a desmenuzar la obra de Cristo. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Nos vemos la próxima semana, ¿eh? No falten. En Charlando con Yamili.